y los vamos a poner en práctica, de verdad que sí. Y hoy está con nosotros Natanael Martínez, nació en Madrid hace 53 años, casado, padre, nada más y nada menos que de 5 hijos, además de 3 en tutela, decorador de profesión y pastor de corazón y vocación. Natanael compartió con nosotros el año pasado su experiencia de cómo superó la adversidad de perder la vista hace unos años y hoy hemos querido acercarnos a otra cara de su historia. Natanael, buenos días y bienvenido nuevamente a Nuevos Comienzos. Hola Natalia, buenos días, ¿cómo estáis? Pues muy bien, encantados de tenerte una vez más con nosotros y hoy estamos hablando sobre salud mental, enfermedades mentales. A la edad de 30 años, Natanael, te diagnostican neurosis depresiva. Cuéntanos qué pasó en tu vida para llegar a este punto. Sí, Natalia, si me permites y por la confianza que tenemos, quería hacer una introducción respecto a la forma que quiero responder tus preguntas, que evidentemente las he estudiado, previamente las has pasado, pero creo que por la calidad de tu programa, por el tipo de oyente que quiere, ya que tú diriges tu programa, que es personas con una necesidad y con una necesidad de respuesta, ¿no? a problemas muy específicos, en este caso la enfermedad mental, que no es ninguna tontería y que además está súper extendido, ¿no? No tenemos que meternos a internet a buscar una enfermedad rara. La enfermedad mental, desgraciadamente, hay, ¿verdad? Entonces, y por la tercera, porque es mi experiencia, no quiero caer en la tentación de retóricas ni de defecto profesional. Evidentemente, como tú has dicho, yo soy pastor, me dedico a esto de forma vocacional y ocupacional, tiempo completo, y ha sido por la respuesta que vi en mi vida hace 23 años, que fue una respuesta completa, total, real, eficaz, a una enfermedad grave, diagnosticada como neurosis depresiva. Entonces, por eso, no he querido preparar unas respuestas retóricas, ni siquiera teóricas, ni técnicas, las cuales sí las podría demostrar así. Y quiero que sea de la forma más espontánea, porque creo que las personas no necesitamos tanto un diagnóstico técnico, sino una respuesta o una solución real. Y eso es lo que yo encontré, y por eso quiero basar las respuestas en algo como más transparente. A lo mejor me repito, digo alguna tontería, pero es mi experiencia, es lo que yo viví hace 23 años, y por eso ahora mismo estoy donde estoy, tengo lo que tengo y me dedico a lo que dedico. No sé si te parece bien este todo. Me parece correctísimo, Natanael. Entonces, hace 23 años, ahora mismo tengo 53, casi no ha pasado tiempo. Es decir, tenía 30 años para los que sabemos contar, ¿no? Yo tuve digamos que después de salir de la mili, que para mí fue toda una bendición, porque dejé atrás pues una etapa de la juventud, de la posadolescencia, que fue bastante caótica, pues por lo típico, pues las relaciones, las novias, el que no sabes si subes o si bajas. La mili pues me centró, dejé unas relaciones de personas que estaban metiéndose en el mundillo. De mi época fue la heroína, los porros, que se metió con mucha fuerza en mi generación y causó mucho daño. Entonces la mili sirvió para que yo dejara unas relaciones, y a partir del servicio militar llegué, me puse a trabajar con mi padre y empecé a llevar una vida bastante centrada en lo que a mí me gustaba. Tuve tiempo, tuve capacidad de meterme, y bueno, pues en esos, de los 20 a los 30 años, pues los últimos 3 años me estaba dedicando a una profesión autónomo. Yo había montado mi propio negocio con una hermana y una amiga de decoración, y nos iba bastante bien. Y te puedo decir, no de la noche a la mañana, pero casi que sí, yo empecé a sentir una falta de concentración, una falta de ánimo para hacer las cosas, que no encontraba la causa, hasta que al final tuve que dejar ese trabajo. Yo vivía independiente y tuve que volver a casa de mis padres como para plantearme algo, y de ahí empecé a buscar ayuda, y el diagnóstico de un psiquiatra fue neurosis depresiva, y eso fue a los 30 años. Uh-huh. Y en ese momento, Natanael, que tú comienzas a darte cuenta de que había un problema, pero no sabías muy bien qué te pasaba, ¿qué haces entonces? ¿Buscas algún tipo de ayuda? Bueno, pues te voy a decir que como buena enfermedad mental yo tengo lagunas de esa época. Una enfermedad mental consiste en que uno no tiene el control de su mente. Uh-huh.
ya podemos hablar quién controla entonces tu mente, pero uno no tiene el control de la mente y no tengo, tengo recuerdos que ni siquiera están grabados, son lagunas mentales. Entonces lo que tengo son algunas impresiones, luego ya he preguntado, he hablado con personas a mi alrededor y me han ido contando su punto de vista, pero yo lo único que sentía era que no sabía qué me pasaba y empecé a buscar pues en diferentes áreas, pues ya creo que hablé con algunos curas, hablé con médicos, hablé con amigos, busqué psicólogos, incluso yo mismo me fui de urgencias me quería que me ingresaran porque yo me sentía tan mal que tenía deseos de suicidio y pensamientos caóticos, y ahí es donde me dieron el diagnóstico de neurosis depresiva y que tendría que empezar un tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, las respuestas todas internamente me daban ese diagnóstico de acuerdo al punto de vista de cada persona, pero yo no sentía que eso era una solución. Y entonces, digamos, el único diagnóstico oficial fue este que te digo, neurosis depresiva, con el agravante de que estaba a punto ya, o prácticamente me dijo el médico, que ya era era crónico, se estaba convirtiendo en algo crónico, es decir, que ya no había vuelta atrás. Y la única solución en aquel momento que te ofrecían era los fármacos. Bueno, depende, había psicólogos que me ofrecían pues unos tratamientos caros, desde luego, de tratamiento de esa disfunción emocional, mental, pero que no entendía lo que me estaban diciendo. Mi madre, mis padres me decían que no, que me había pasado algo, que me lo tomara tranquilamente. El médico me decía que empezara un tratamiento de fármacos, a lo cual la verdad que me negué rotundamente, porque bueno, también más adelante comentaré que tengo experiencias de familiares que han tenido procesos, si no parecidos, con las enfermedades mentales, y no ha sido solución. Entonces, luego otras personas, incluso pues personas religiosas, me daban cada uno su propio tratamiento y no encontraba como algo determinante, y mientras tanto el tiempo pasaba. Realmente fueron 6 meses caóticos, donde yo estaba a punto, pues eso, de tomar una solución final, que es el caso de la neurosis depresiva, es el suicidio, ¿no? Uh-huh. Y Natanael, ¿crees que los factores hereditarios son importantes? ¿Puede afectar? Bueno, yo ahora sé que sí, pero yo quiero, con lo que decía al principio, quiero hablar como desde el punto de vista de una persona que no sabe, no conoce. A mí me llama mucho la atención, yo tengo un hermano que a los 20 años, también en el servicio militar, le diagnosticaron esquizofrenia, tuvo un brote esquizofrénico. Tengo primos de primera línea, ¿no? Primos hermanos, que en concreto tengo 2, con los cuales tuve mucha relación, que los 2 están ya en un estado vegetativo tratados. Uno tiene una ¿cómo se llama? Un síndrome bipolar. Uh-huh. Y el otro tiene una paranoia, no sé qué nombre, porque luego todos son nombres, ¿no? Pero lo cierto que ellos tienen todas mis edades. Mi hermano tiene 2 años menos que yo, y ellos comenzaron sobre los 20 y tantos años, y actualmente tienen 50 años y están medicados y son vegetales, tratamiento todo el tiempo. Luego aparte pues tengo personas que también más adelante han tenido. Tengo una prima que hace poco me he enterado que lleva 10 años con una depresión que no sale ni a la calle. Y más o menos la esquizofrenia también tengo otros primos más lejanos. Y sí, ahí en mi casa, en muchos casos, tengo una abuela por parte de mi madre que también murió y había estado muchos años con una enfermedad mental, tampoco no hace mucho, y etcétera, etcétera. Sí, hay bastantes casos. Entonces, sin conocimiento, yo sabía o pensaba en esa época, digo, ahora me ha tocado a mí. Un poquito más tarde, porque en esa época yo había conocido estos casos. Incluso yo había ido a mi hermano a buscar solución, de ahí un poco donde yo me había enterado de todo lo que es este tema de la psicología, terapias y un poco tratamientos paralelos a la medicina tradicional. Le estuve ayudando a buscar y no encontré ninguna solución. Por eso yo soy de esa época, llegué a la conclusión que el diagnóstico no es la solución. El diagnóstico es el diagnóstico, vale, pero no es la solución, porque a mí me dijeron en el caso de mi hermano con la esquizofrenia que no tenía cura, y que incluso la causa había sido pues por lo del servicio militar.
y yo pues no me quedé como a gusto. Lo que pasa que, bueno, no hay otra solución, se le hizo un tratamiento de shock durante un mes, que es un tratamiento de sueño que lo llaman, y a partir de ahí nunca ha podido dejar de atender de esas pacientes. Natanael, la medicina tradicional que tú comentabas antes, principalmente la psicología y la psiquiatría, considera al ser humano desde su parte emocional, mental y física. Pero sabemos, lo comentábamos antes con Carlos, que somos seres tridimensionales, es decir, tenemos 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. ¿Tú concretamente crees que es necesario considerar estas 3 dimensiones en conjunto para poder tener salud mental? Claro, yo no le quiero quitar ni hablar mal, por supuesto, ni de la psicología ni de la psiquiatría, porque lo que yo creo que ven parcialmente el problema, porque es evidente que la enseñanza bíblica, que es la que pues al final tendremos que centrar nuestros dogmas, habla de que los seres humanos somos tridimensionales, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si tú arreglas algo en el cuerpo y algo en el alma y no tienes en cuenta el tercer factor e incluso más importante, que es el espiritual, no vas a solucionar tu problema. Entonces, cuando yo digo que la medicina, que la psicología no quiero atacar, porque creo que incluso es un factor bueno para el diagnóstico, pero necesitamos la solución. Entonces, la parte espiritual, pues hay un gran vacío en las personas, un gran vacío en la sociedad, e incluso falsamente llenado con un montón de tonterías, como pues yo tuve ocasión de comprobar, pero no llenan esa parte espiritual que es directamente pues la relación vital y personal del hombre con Dios. Por eso, primero se empieza por ahí. Pero bueno, me parece que me estoy adelantando a alguna otra pregunta. O sea, que tú consideras que es importantísimo trabajar también con la parte espiritual. Es que es fundamental. Es que hay que empezar por ahí. Y, Natanael, la mayoría de las veces, por lo que vemos los terapeutas, tratan de buscar una causa externa como la raíz del problema mental, ¿no? Pues un despido laboral, drogas, la muerte de un ser querido. Pero desde tu experiencia y lo que has visto en estos años, ¿cuál crees tú que son las causas o las raíces, si pudiéramos decir, algunas de las enfermedades mentales? Bueno, si vuelvo a mi testimonio, a lo que yo he vivido, a mi experiencia, pues que es la que yo tengo y la que he vivido desde el punto de no saber la causa a buscar la causa y a encontrar la solución, ¿no? Porque evidentemente si estoy hablando aquí y estoy compartiendo esto porque he visto la solución y no ha sido nada teórico. Además ha sido probado, es decir, que esto no es una cuestión de que hace 3 días me puse bien, ¿no? Eso fue hace 23 años y lo considero completamente superado. Ahora, siempre que he visto mi experiencia, cuando me han dado un diagnóstico a mí o a alguna de las personas cercanas, en el caso de las enfermedades mentales casi siempre hay una indeterminación o incluso no se ponen de acuerdo entre los psicólogos y los psiquiatras, y dependiendo también de la corriente de la psicología o de la corriente de psiquiatrías hay muchos puntos de desencuentro. Pero yo he visto que se repite mucho, por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia y de enfermedades mentales duras, que se conoce, digamos, los efectos, se reconoce el diagnóstico por las evidencias, pero la causa es interrogante. Se le atribuye pues a un detonante como pueden ser las drogas, una enfermedad puntual, pérdida de trabajo, un problema, una novia, un novio, etcétera, o incluso se llega a que es hereditaria algunas enfermedades también, ¿no? Pero no hay causa. En el caso de la esquizofrenia, así exactamente es lo que yo escuché, no se sabe y tampoco se puede solucionar. Lo único que se puede hacer es un tratamiento físico-químico y mantener a la persona, luego, en la medida que la persona está más o menos centrada por ese tratamiento, sí se le puede hacer un trabajo terapéutico o psicológico. Pero nada más, o sea, no hay cura. Entonces, yo lo que he visto que siempre, cuando yo me acuerdo que iba a ver a un médico, le decía, no, pues es que he dejado el trabajo. Ah, claro, tú estás deprimido porque has perdido la empresa. Pues no, yo he dejado la empresa porque yo estaba deprimido. Otro me decía, también yo dejé la empresa y dejé todo, pues tenía una relación con una chica y la dejé. Ah, claro, lo que tú pasa es que estás deprimido porque ya, pues no, porque yo he tenido otras relaciones y las hemos dejado y no me ha afectado, pero no me he deprimido. O sea, realmente cualquier cosa que tú dices que estás viviendo, yo veía que se agarraban a esa causa
Y yo sé que no es así, la causa es mucho más profunda y esa causa es real. La pregunta tuya respecto a las enfermedades mentales, y aquí sí que tengo que echar mano pues de mi experiencia y de mi conocimiento ya un poquito más profesional o como pastor y de enseñanza bíblica, es una ausencia o una negación del amor que una persona necesita, aún incluso desde el vientre de su madre, y eso se llama rechazo. Eso es un vacío interior que tiene que ver con la aceptación y con esa valía personal. Ahora, eso que estoy diciendo ahora mismo sí que es algo teórico o técnico, pero es el primer factor para que luego venga una enfermedad mental. E incluso, aunque sea hereditaria, si ese factor rechazo no está tan grabado, la persona, y es donde yo he encontrado la diferencia, porque a unas personas antes, porque a otras personas durante y porque a otras personas después, porque esa enfermedad, que prácticamente está grabada por esa herencia, no se hace efectiva. Y ese rechazo es la parte que he encontrado como causa, que se repite inexorablemente en casi todos. En mi caso fue así. Natanael, ¿y cómo saliste de ese pozo? ¿Qué pasó en tu vida? Bueno, en esos años yo sí reconocí que había encontrado como unos objetivos, por eso lo que llamé caótico en mi juventud, que era una falta de personalidad, me encontraba a gusto conmigo mismo, no quería ser como la sociedad que me rodeaba, no quería ser como mis padres, una persona muy rebelde, me hice así como muy hippie también, ¿no? Probé drogas, pero las dejé porque tampoco me llamó la atención. Probé pues ciertas relaciones que también no duraban mucho, lo pasábamos de 6 meses. Bueno, mi primera novia fueron 2 años, pero luego ya a partir de ahí no conseguía estabilizarme con ninguna persona. Yo sabía que era una persona muy tímida, muy introspectivo, me costaban mucho las relaciones, tenía como muchas crisis, pero bueno, lo dejé como la edad del pavo. Pero a partir de que salí de la mili, que también lo pasé mal, pero fue como un empezar de nuevo, sí me puse como planteamiento unos objetivos y más o menos los fui consiguiendo. Pero esos objetivos no eran tanto profesionales, sino conseguir como una especie de identidad o de personalidad. Y por eso busqué, me metí mucho, me hice una persona, me hice vegetariano, naturista, ecologista. Además, esas creencias o ideologías pues las quería llevar a cabo, o sea, vivirlas, y la verdad es que lo desarrollé mucho. E incluso mi forma de vivir, pues el hecho de ser autónomo me permitía pues meterme en experiencias, y al montar esa empresa por mi cuenta también era para yo poder tener mi tiempo para dedicar a otras cosas. Me metí mucho en el tema de la nueva era, pues por esa especie de oferta de estar diferente, meditación, yoga y esas cosas, me supo a poco o no conseguía llenar ese vacío, y me metí muy de lleno pues en un grupo de esoterismo de la nueva era, que bueno, no voy a entrar en detalles para no hacer publicidad, pero cada vez me sentía más vacío, cada vez necesitaba más y cada vez me sentía más vacío. No quería hablar de esto para no parecer que eso fue la causa de mi depresión. Realmente yo me he dado cuenta que esa depresión estaba implícita en mí, en mi conducta, en mi forma de ser. Lo que pasa que eso es como que de repente algo explotó, algo interno dijo hasta aquí. Entonces, pero sí pude comprobar, me metí muy de lleno y comprobé que que estaba en una búsqueda interior de algo que me faltaba internamente, que lo buscaba en la oferta que tienes alrededor. Podía haber sido trabajo, podía haber sido estar casado, podía haber sido... pero lo busqué en lo que en mi generación en ese momento pues te ofrece la sociedad. Y al no encontrar respuesta, pues esto ya estalla. A mí me estalló a los 30, a mi hermano le estalló a los 20, y eso fue lo que yo he encontrado como vacío. En realidad es un vacío que todos tenemos y que tratamos de llenar con la oferta que está alrededor. Y yo pues lo busqué con todo mi corazón, no lo encontré y ya no pude. ¿Qué me encontré? Cuando yo estaba desesperado y ya no quería buscar ningún tipo de ayuda, de ningún tipo, es cuando pues una hermana mía que estaba en una congregación cristiana, pues me hablaba de Dios, y yo digo, pero mira, eso ya lo he vivido yo, de Dios y lo de meterme en historias, pero no. Entonces, bueno, una persona de la iglesia, que actualmente es el pastor, me vino, me habló de Dios. Me revolví mucho porque digamos que es volver a lo mismo, ¿no? Volver a buscar fuera lo que no tienes dentro,
Pero hubo una diferencia y es, efectivamente, me di cuenta que había un vacío que no podía llenar nada ni nadie, y si había Dios, solamente lo podía llenar Dios. Ese fue un punto de inflexión, lo que quizá una persona neófita puede decir, claro, ahí creíste. Realmente no creí, me aferré a eso como última posibilidad. Se llama fe, yo sé que eso es fe, pero en ese momento yo no lo llamaba fe, simplemente fue un salto al vacío, y si esto no funciona, ya no funciona nada. Realmente lo que me encontré fue que ese mundo interior lo llenó esa actitud de creer en ese Dios que me perdonaba todo, me daba una oportunidad, me ofrecía también unos dogmas, unos parámetros a través de la Biblia, y ahí fue a los 30 años cuando conocí algo que desde el primer momento, desde el primer paso que di, no me dio una teoría, sino me dio una mano real, y lo vi. O sea, eso fue, te puedo decir que a los días siguientes, en ese mundo caótico que es una neurosis depresiva, que es caótico, y cualquier persona que lo ha vivido o que tiene algún amigo, pues sabe que es una persona encerrada en sí misma, con pensamientos obsesivos, con lagunas mentales, esquizofrénica, paranoica, todo el tiempo no puedo. Yo vi que desde ese momento, sí, por describirlo de alguna manera, una lucecita se había encendido en ese mundo oscuro. O sea, que podemos decir que hubo un punto de inflexión en tu vida en el momento que te encontraste con Dios. No sabías mucho, pero hubo en ti una disposición y empezaste, ¿no? Empezó un proceso. Y, Natanael, ¿has tenido recaídas desde aquel entonces? Pues sí, hace poco hablábamos tú y yo de una persona que llevaste al programa que me encantó esa expresión que dice que yo he conseguido la victoria, pero tengo que mantener la victoria cada día, ¿no? Uh-huh. Esto ha sido probado un día tras otro, y desde ese momento, más adelante, a los 2 años conocí a mi mujer, y luego, pues, sin darnos cuenta, teníamos 5 hijos. Sin darnos cuenta. Sí, así como que y tengo 5 hijos, ¿no? Bueno, uno detrás de otro, vinieron muy seguidos. Luego también, pues enseguida vi el éxito profesional, me metí de lleno en mi profesión de decorador, una empresa, y en 2 años había llegado pues al techo de mi profesión. Y todo eso prácticamente en 2 años. Entonces, sí ha habido recaídas, sobre todo que te tienes que enfrentar a tu mundo interior, que está bastante activo, y aún incluso pues a unos hábitos de vida, de pensamientos, de procesos de gigantes que uno tiene en la mente respecto a problemas muy sencillos en todos los aspectos, pues el área emocional, compartir tu vida con otra persona, enfrentarte al día a día. O sea, eso no es un paseo, eso es un día a día donde tienes que fundamentarte muy bien y tener tus pensamientos bien enfocados, bien atados, y eso se prueba. Ahora, la mayor prueba que yo he tenido ha sido cuando hace 8 años yo me quedé ciego por una serie de operaciones. Me di cuenta que uno no puedes cantar victoria. Hubo un momento que por un dolor tremendo que yo viví en uno de los ojos, por la medicación tuve una sobremedicación, ¿cómo se llama? Cuando te sobremedicas. Sobredosis. Sobredosis, exacto. Todo esto dirigido por el médico, ya no lo está haciendo por mi cuenta. Ahí me di cuenta que internamente está todo. O sea, volví otra vez a desdoblar mi mente, volví a tener pensamientos psicóticos, volví a meterme en una laguna. O sea, me di cuenta que está ahí, ¿no? Y eso ha sido una gran experiencia dolorosa, y todavía me reafirmo más en que cada día necesito ir llenando mi vida de unos pensamientos, de unos objetivos, de una vida dedicada sobre todo a luchar contra el ensimismamiento, o lo que también se dice el egoísmo, ¿no? Y prácticamente pues la vida cristiana, o la vida de servir en la iglesia, en la congregación, a lo que me dedico, pues suple con mucho y cuida con mucho pues que vuelva a recaer, porque está ahí. Yo pienso que las cosas, personalmente pienso que no se superan, sino que se mantienen hasta que lleguemos a donde tenemos que llegar cada uno. Fue doloroso, hace 8 años, y lo superé, pero sé que cualquier cosa que me descuide
pues vuelve a salir ese mundo interno caótico que he vivido, hechos muy puntuales, pero que también a veces pues cosas desagradables que pasan o días malos que uno tiene, pues hay una tendencia. Mira, yo fumé mucho, hasta los 30 años yo fumaba 3 cajetillas diarias. Yo tengo una cosa muy clara, que no puedo ni acercarme a una persona que fume porque vuelvo a fumar. Pues es como algo así, es algo que se ha abierto, es un hábito, una adicción que no tengo ni que empezar porque sabes cuando empiezas, pero no cómo acabas. Claro. Pues un poco la actitud mental es esa, y tengo que cuidar, tengo que meter los pensamientos correctos, y eso es lo que yo más o menos puedo decir. Natanael, y ya para terminar, ¿cuál sería tu receta personal para mantener una buena salud mental? Bueno, de forma personal, pues es la enseñanza bíblica, más allá de unas instrucciones o liturgias o ritos religiosos, es una relación personal con Dios basado en un conocimiento de Dios a través de lo que es la Biblia. Para eso necesitamos una persona también que nos dé una instrucción, pero realmente cada uno de nosotros la tiene que aplicar a su propia vida. Entonces, la Biblia es fundamental. Y ver la Biblia no como un libro, como es del Don Quijote, sino ver la Biblia como un libro de principios, de valores, y sobre todo un libro que nos ofrece cómo es Dios, quién es Dios y lo que hace Dios en la vida de las personas. Ese es el factor más personal. La Biblia nos va a poner en una idea principal, es que aquí hay un problema de que el del hombre no es Dios, el problema del hombre es el hombre mismo, el egoísmo. El hombre gira alrededor de sí mismo. Entonces, el siguiente paso, bueno, está todo bien, perfectamente resumido en el máximo mandamiento bíblico, que es amar a Dios por encima de todas las cosas, que significa conocerlo de forma personal y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, digamos que ese egoísmo, que es el factor clave de todas las enfermedades mentales, que todo el mundo que tiene una enfermedad mental y todos somos un poco esquizofrénicos, dicen los médicos, todo gira alrededor de nuestros intereses y de un egoísmo, ¿no? Todo gira alrededor de eso. Entonces, poder compartir con otras personas, poder transmitir a otras personas 1, 2, 3 vivencias y compartirlo con otros es vital. Entonces, para eso yo encontré que las congregaciones tienen que suplir esa necesidad que a veces se ha destruido en las familias, o que hay que potenciarlo de la forma adecuada, no solamente a un ámbito personal de unos familiares, sino a personas incluso de lo más variado, para darnos cuenta que sí somos más capaces de lo que la sociedad nos ofrece a través de un rinconcito. La congregación es fundamental de personas que también creen en lo mismo. Pues Natanael, pues lanzarse en una especie de paso de fe que nadie lo va a dar por ti y que lo tienes que hacer solito. Pues Natanael, muchas gracias. Tomamos buena nota de estos ingredientes que nos has dado de tu receta personal, porque es posible, podemos tener sanidad mental, y te agradecemos muchísimo tu testimonio, Natanael, y que puedas estar con nosotros en nuevos programas. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo a todos, Natalia. Hasta luego. Pues será la historia personal, real de Natanael, donde él, con una neurosis depresiva diagnosticada, un día oyó que había alguien que lo amaba incondicionalmente.